Vamos a hablar, estamos a días, esta semana se instalará ya el nuevo gobierno federal, el nuevo gobierno en México, el gobierno de Enrique Peña Nieto, y vamos a hablar hoy pues, de cómo le está yendo a los políticos jaliscienses, obviamente a los priistas, rumbo a la instalación de este gabinete, porque pues nomás no se escuchan nombres de jaliscienses en el más alto nivel. Algunos durante la precampaña y campaña de Peña Nieto se decían muy amigos, muy cercanos, cuatísimos de Peña Nieto. Y bueno, pues pasan las semanas y los meses y pues nomás no se escucha que alguno de ellos vaya a acabar encumbrado en la primera línea del gabinete presidencial. Bueno, de eso nos hablará Julio César Hernández. Y también lo invito a que nos acompañe porque vamos a hablar de una familia extraordinaria, una familia que usted sabe que la artesanía en este país de pronto se complica que la gente, los artesanos, puedan vivir de esta actividad. Pues hoy vamos a hablar de una familia ejemplar. Yo digo que están en una categoría más arriba, son verdaderos artistas, pero una familia que ya en la cuarta generación se siguen manteniendo, siguen viviendo de esta tradición, pero además la siguen perfeccionando y son verdaderos artistas. Hoy vamos a conocer a la familia Bernabe de aquí de Tonalá, Jalisco, y va a ver qué tipo de obras y hasta dónde han llegado con sus obras esta familia, así que lo invito a que nos acompañe hoy para hablar de todo esto y de algunas cosas extras como café y libros, de lo que también hablaremos. Así que, sin más, vámonos con Julio César Hernández de Marcatextos a hablar de política. Marcatextos presenta. Julio, el próximo sábado termina la era de Felipe Calderón y con él la era de Acción Nacional en la presidencia de la República. 12 años de panismo, 12 años donde el PRI estuvo fuera de la presidencia de México, 12 años fuera de los pinos el PRI. Con el PAN, o sea, Jalisco no le fue tan mal en términos de presencia en el gabinete, pues tuvimos Alberto Cárdenas Jiménez, tuvimos a Francisco Mayorga, Francisco Ramírez Acuña, y tuvimos a Sergio de Alba en la Secretaría de Economía. En la administración de Vicente Fox. Y bueno, tuvimos a Ramón Martín Huerta en la Secretaría de Seguridad Pública, quien nacido en San Juan de los Lagos, que hizo carrera en Guanajuato y en el Distrito Federal. Claro. Bueno, pero nació en Jalisco, en San Juan de los Lagos, Ramón Martín Huerta, que recordamos lamentablemente falleció de un accidente de helicóptero. Digamos, Rocío, la presidenta del Instituto Nacional del Instituto de la Mujer. Se me fue ahorita su apellido, Rocío. Tenemos que es un cargo importante, a Tarcisio Rodríguez como secretario particular de la Presidencia de la República. No nos fue mal con Fox ni con Cedillo, ¿no? Perdón, ni con Calderón. Pero fíjate, un caso particular de los panistas, de los panistas jaliscienses que formaron parte del gabinete federal, tanto con Vicente Fox como con Felipe Calderón. Rocío Gaitán, sí. Salvo Rocío Gaitán, todos los demás no duraron el sexenio. Ah, sí, claro. ¿Sí? Quienes lo iniciaron, como Alberto Cárdenas, como Ramírez Acuña, no lo concluyeron. Sí. Y en el caso de quien lo va a concluir, como Tarcisio Rodríguez, como secretario particular, o Mayorga Castañeda, entraron de relevo. Lo hicieron. Así es. ¿Sí? Esa es la única salvedad de los panistas jaliscienses que formaron parte del gabinete federal, pero no estuvo mal. Finalmente tuvimos secretarios y no fueron uno o dos. Tuvimos un buen número de secretarios. Así es. Y en secretarías importantes, nada menos Secretaría de Gobernación, Agricultura, Secretaría de Seguridad Pública. Seguridad, en el caso de Martín. Que fueron secretarías muy importantes, ¿no? Sí. Bueno, tuvimos esta condición, estas secretarías importantes en el caso de Acción Nacional. Sí. ¿Qué tenemos ahora en la perspectiva del nuevo gobierno priista, del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto? Porque pues tú recordarás en la precampaña y en la campaña de Peña Nieto, pues había muchos jaliscienses que se decían cercanísimos, cuatísimos,
se tomaban la foto y la subían al Facebook y al Twitter, se referían a él como mi amigo Enrique, pues, ¿no? No salían del Estado de México. Bueno, no salían del Estado de No México. salían del Caravanas. Estado. Hasta al informe del presidente municipal del lugar más lejano del Estado de México. De ahí Ixmilucan estaban. y de... Y para pronto lo presumían en Twitter. Estoy en el informe. Estado de México con mi amigo. Y te decían, pero es que además es cercanísimo al presidente, al candidato presidencial, ¿no? Sí. Luego venían que el tío y que el primo y los llevaban. Aquí los traían como, bueno. El asunto es que vimos muchos mensajes en Facebook y en Twitter donde se decían cercanísimos, venían acá a Jalisco y pues se decían que se tuteaban con el candidato les hablaba por sus nombres y pues creo que el turismo político pues tuvo sus grandes momentos en el último año, ¿no? Sí. No, y además, no, es que es de risa, me acuerdo que al mediodía, digo, ya en la tardecita te decían, voy llegando del Estado de México. Así Nada es. más fui a un desayuno al que me invitó Peña Nieto y bueno, me vine para continuar aquí. Por Dios. Bueno, pues fueron muchos priistas que se decían muy cuates. Así es. Se vino este proceso, bueno, ganó Peña Nieto. Sí. Bueno, yo diría, para empezar, no vimos realmente a ninguno de esos jaliscienses que se decían cercanísimos, insisto, priistas, porque bueno, los otros Sí, partidos, claro, ¿para claro, qué? claro. Priistas, no vimos a ninguno en el equipo cercano de la campaña de Peña Nieto. Por supuesto que no. No estuvieron ahí. Ninguno. Gana Peña Nieto, se viene el proceso de la transición, estos equipos que se forman de alguna manera, primero para recolectar la información Sí, importante del gobierno y segundo para ir preparando la entrega-recepción del gobierno. Ujú. Se constituyó un equipo de transición donde Ninguno, tampoco había un jalisciense. Hay una, por Que ahí bueno, quedó. que entendimos desde un principio, Marister Sherman Marister Sherman Leaño, de año. que bueno, nació en Guadalajara, tiene muchos años Su carrera prácticamente haciendo su vida política Sí. en la Ciudad de México, Sí. pero que se sabía pues de antemano que su posición como diputada y su posición en este equipo obedecía a los acuerdos hechos entre Peña Nieto y de alguna Manlio manera el Fabio. jefe político de Marister Sherman, Claro. que es Manlio Fabio Beltrones. Así es. No por la cercanía con Peña Nieto, sino más bien por la cercanía con Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Pero además, la posición que le dieron en este equipo de transición, bueno, simplemente digamos, ¿cuándo se ha vuelto a escuchar el nombre de Marister Sherman Sí. como parte de este trabajo Así del equipo de transición? Sí, cuando hicieron esa presentación, que Nada además más. fue así como multitudinaria, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues se entendió como una simple atención, una Sí, simple cortesía a los cumplimiento a un acuerdo a de los Peña Nieto con beltronistas, ¿no? Beltrones, claro. y claro, les daban tareas así le dará seguimiento a la Sí. Comisión de Estudios Así Parlamentarios es. rumbo al Sí, siglo XXII y cosas de ese tipo. Bueno, María Esther Sherman Sí. fue la única que apareció Sí. ahí por cercanía con Manlio Fabio, no por Nada más. la cercanía con el Peña Nieto, claro. el ya presidente electo Peña Nieto. Este sábado, y fíjate que lo platicábamos en algún momento, en este programa, platicábamos, bueno, pues, ya marca también este sábado un cambio importantísimo en el rumbo político del país y en lo que será la clase política de este país a futuro. Claro. Digamos, habrá una decadencia para la clase política panista Ujú. y habrá la construcción de una nueva clase política priista. Sí. Pero si nos vamos al pasado, Julio, si nos vamos a los 70, aquellos 70 años de gobiernos priistas, Jalisco no pintó tampoco en esos 70 años de manera importante en los gobiernos federales del PRI. ¿No? Si acaso aquella época de Díaz Ordaz, cuando tuvo 3 secretarios jaliscienses, Juan Gil Preciado en Luis- Agricultura, Agustín Yáñez en Educación, y Luis Enrique Bracamontes. Luis Enrique Bracamontes y Marcelino García Cuatro, sí. Barragán, sí. Luis Enrique Sí, sí. Bracamontes. Bueno, Luis Luis Enrique Bracamontes fue con Luis Echeverría
de acá originario de Tapalpa. Ok. No lo hacía él. Que pero fue el mejor sexenio que tuvimos, 3, en la época de... Nada más de Díaz Ordaz. A partir de ahí en los últimos se años, desdibujaron los jaliscienses. bueno, pues con Cedillo, ¿no? No recuerdo. Con Salinas estuvo, creo que a lo más que se llegó fue el caso De Ismael Orozco. de Ismael Orozco, que fue subsecretario. Javier García Paniagua fue director de la Lotería Nacional. Así es. Más atrás, subsecretario, el propio Javier García Paniagua de Gobernación. Sí. Secretario del Trabajo, con López Portillo. presidente nacional del PRI, que en aquellas épocas del PRIismo se consideraba ser presidente del PRI, pues como estar en la primera nivel de línea la secretaría, política, ¿no? Sí, claro, Bueno, claro. En la época dorada del PRIismo, pues tampoco le fue bien a los jaliscienses. Y ahora que regresa el PRI a Los Pinos, pues no se ve. No se ve. Creo que una parte retomo alguna observación que me hacían hoy por la tarde, gran parte de esto quizás tenga que ver el hecho de que, 12 años de gobierno panista en Jalisco, pues hicieron que los priistas pues se tuvieran que agachar, ¿no? ¿Y cómo explican entonces cuando los 70 años donde hubo gobiernos priistas en Jalisco y en el nivel nacional, pues tampoco lucían, claro, ¿no? Pero bueno, si me permites, Julio, seguimos analizando este asunto. Una vez que regresemos del primer corte, no le cambia, seguimos hablando. ¿Y dónde quedaron los jaliscienses priistas que no aparecen por el gabinete de Peña Nieto? No le cambie.